Hola amigos queridos, bienvenidos a un nuevo video. Algunos de ustedes en ciertos estados de la República Mexicana han visto bloqueos. En algunas ocasiones son los maestros que hacen esta acción. Y ustedes se preguntarán por qué lo hacen y cuál es su propósito. Todas estas dudas se las explicaré en este video. Sin nada más que decir, comencemos. Todo empezó con el movimiento magisterial de 1958, en México. Fueron una serie de huelgas y un movimiento social en la que participaron maestros, intelectuales, obreros y profesionistas. En el mes de abril de 1958, el Movimiento Revolucionario del Magisterio, es decir, MRM, salió de nuevo a las calles, pues ya en 1956 el Frente Sindical Magisterial, encabezado por Ozón Salazar, Iván García Solís, Amada Velasco Torres, Jesús Ochoa Castro, Paulina Martínez Díaz, Amparo Martínez Díaz y Maximiliano Marcial Pérez, había organizado la lucha de la sección novena de la CENTE, con el fin de pedir mejores salarios, contagiados por la lucha de otros sindicatos como el de los telegrafistas, el de los ferrocarrileros y el de los médicos. Es aquí en que en pleno periodo electoral, los maestros de primaria emplazaron Secretaría de Educación Pública el 14% de aumento salarial o, en su defecto, irse a la huelga. El contexto en que nace la CENTE fue durante el gobierno de Cárdenas, donde el estatuto negaba a los maestros el derecho a afiliarse a organizaciones obreras o campesinas, integrándolos automáticamente a la burocracia, mediante la pertenencia obligatoria al sindicato magisterial y a la Federación de Trabajadores y al Servicio del Estado, la cual formaba parte del Partido de la Revolución Mexicana. El carácter de esta organización tuvo como principal la función de facilitar las relaciones laborales entre los maestros y la Secretaría de Educación Pública, como una exigencia de democratización. El 12 de abril de 1958 se desbordó ese descontento, pues los maestros de primaria invadieron el Zócalo. La respuesta de las autoridades no se hizo esperar, habiendo varios muertos y decenas de heridos. Lejos de resolver el movimiento, la política de intolerancia gubernista le dio un nuevo sesgo. El 19 de abril, el MRM organizó una marcha del Monumento a la Revolución hasta la Plaza de la Constitución, exigiendo, además de su aumento salarial, castigo a las autoridades culpables. Ese mismo día, los maestros de la sección novena suspendieron labores y los dirigentes del MRM desconocieron a los líderes sindicales y entregaron el pliego petitorio a la SEP, que intentó evadir el conflicto y cerrar las puertas. La respuesta de la SEP fue simple una provocación, ya que decían que la solución magisterial tendría que hacerse por conducto del sindicato, pues no se podían arreglar los problemas con movimientos ilegales. A pesar de la evasión de las autoridades, el movimiento magisterial no se desalentó. El 30 de abril, el MRM se decidió tomar los patios de las oficinas de la SEP, hasta no ver una solución al conflicto. La ocupación de la SEP por los ozonistas fue durante casi un mes. Más de 1500 maestros realizaron 2 mítines diarios en los patios del edificio de las calles de Argentina y González Obregón. Los maestros, que exigían el cese de la violencia, imponían de facto el derecho de huelga y emplazaban al gobierno en sus propios recintos. La ocupación de la SEP encendió pasiones nada ocultas con la iniciativa privada, que pedía el desalojo por la fuerza. La Canacintra exigía el control de la situación al costo que fuera. La Asociación de Banqueros pedía una limpieza total de socialistas y comunistas de las escuelas, y los empresarios regiomontanos pedían que fuera declarado un estado de sitio. Sin embargo, la indecisión del gobierno provocada por la campaña electoral dio solución al conflicto. El 7 de septiembre, cuando el MRM se proponía realizar una manifestación para exigir el reconocimiento de la nueva dirigencia sindical y apoyar las demandas de los ferrocarrileros, los maestros fueron reprimidos de forma violenta. Antes de la realización del motín, Ozón Salazar y los principales dirigentes fueron desconocidos por la página. Los maestros, o también llamados normalistas,
son uno de los colectivos de estudiantes mejor organizados de todo México, de corte socialista y asambleario. El de la Escuela Rural Raúl Isidrios Burgos tiene una historia especialmente combativa. El centro educativo que recibe estudiantes de las zonas más pobres del país y que opera en régimen de internado se describe como una institución formadora de hombres libres, íntegros, dignos representantes de la carrera magisterial. La definición normalista no es otra que la estudiante de magisterio, pero en el origen revolucionario de estas escuelas se encuentra el sentido de un colectivo que ha seguido, con el paso de las décadas, dando la batalla a los sucesivos gobiernos mexicanos. En la actualidad, los normalistas de Ayotzinapa realizan con colectiva frecuencia protestas, bloqueos de calle o secuestros de autobuses para financiar sus actividades, desplazamientos o comida de los alumnos que hacen sus prácticas en comunidades más alejadas. Es común verlos en los peajes de las autopistas, con el rostro cubierto, hucha en mano y pidiendo una contribución a los conductores. El problema llegó cuando México dejó de ser rural y el gobierno revolucionario. Estas escuelas tenían una visión de izquierdas, radical, y así que quisieron cerrarlas. Pero no era una tarea sencilla, porque también representaron la única oportunidad para la gente del campo. De la normal Raúl Isidro Burgos emergieron dos grandes líderes guerrilleros de los años 60 y 70 del siglo pasado, Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas. Este último, que siendo maestro organizaba y asesoraba a los campesinos acerca de sus derechos, fundó el grupo armado Partido de los Pobres. El estado de Guerrero fue víctima de la represión militar y política durante la llamada Guerra Sucia, esto en las décadas de los 60 y 70, y todavía hoy en la sierra se encuentran algunos de los municipios con menor índice de desarrollo humano de todo el país. El conflicto magisterial de Oaxaca se inició el 22 de mayo de 2006. El conflicto magisterial de Oaxaca se inició el 22 de mayo de 2006 con los maestros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores a la Educación, encabezados por Enrique Rueda Pacheco, quienes pedían mejorar la calidad de las escuelas oaxaqueñas, además de un mejor mantenimiento de las escuelas que se encuentran en zonas rurales y exigían justicia en el estado de Oaxaca al gobierno estatal, y se mantenían en plantón en el centro de la ciudad de Oaxaca. Según cálculos no oficiales, aproximadamente 80,000 maestros. Otras teorías, según manejan que el conflicto que vivió Oaxaca en el año 2006 se inició 2 años antes, una vez que rindió protesta como gobernador Ulises Ernesto Ruiz Ortiz, después de una elección muy cuestionada y con actos de violencia como el asesinato del profesor Serafín en la región de La Cañada. Cabe mencionar que durante sus 2 primeros años de gestión se realizaron algunas acciones que no tuvieron respuesta pronta de los titulares de la impartición de justicia, como fue la toma del periódico Noticias por un grupo porril. Son las 4 de la mañana del 14 de junio de 2006. Han pasado 23 días desde que integrantes de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, mejor conocido como CENTE, instalaron un plantón en el centro histórico de la capital para exigir al gobierno estatal el cumplimiento de sus demandas laborales. Los maestros aún duermen, desconocen que dentro de unos minutos 770 elementos de la policía preventiva desmantelaran su campamento y los desalojaran de forma violenta. Son las 8 de la mañana. Durante 4 horas se ha extendido el operativo policial y ahora los gases lacrimógenos impiden la visión y ahogan a los presentes. Agentes ministeriales catean el edificio sindical ubicado en el centro de la capital y dentro de poco las fuerzas policiales considerarán la zona despejada y bajo control. El operativo dejó, se aceptará mucho después, detenciones arbitrarias y profesores lesionados, como lo señala el expediente 15/2007 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, o también conocido como CNDH. Tras este desalojo, Oaxaca quedará sumida en el conflicto político-social, que se extenderá hasta 2007. Será el inicio de una etapa que dejará como fruto 30 ejecuciones extrajudiciales, 312 detenciones arbitrarias,
248 casos de tortura documentada y la desaparición forzada de 2 personas, según la denuncia presentada en la Corte Internacional de Justicia de La Haya en abril del 2019. Hoy, 14 años después, la justicia no ha llegado, denuncian integrantes de la sección 22 y organizaciones sociales, quienes mantienen la exigencia de reparación del daño para los afectados. Además de castigo al exgobernador Ulises Ruiz y a los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, a quienes señalan como responsables de las violaciones a sus derechos humanos. Lo anterior porque en todas las decisiones se comprobó la inocencia de profesores, estudiantes, menores de edad y personas simpatizantes con el movimiento, quienes en varios casos fueron torturados, señala Isaac Torres Carmona, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, también conocido como la MDH, filial Oaxaca. Sin duda, el pleito entre el gobierno de México y los maestros es grave, que termina perjudicando a los estudiantes que desean tener una vida mejor. Cuéntenme su opinión de este tema en los comentarios. Con mucho gusto lo estaré leyendo. Si te gustó el video, déjame un like, comparte el video y suscríbete al canal. De esta manera me estás ayudando a crear más contenido similar a este, y también mejorar la calidad de estos. Nos vemos pronto con un nuevo video. ¡Hasta luego! Todo empezó cuando el creador de los programas, es decir, el fallecido Roberto Gómez Bolaños, o mejor conocido como Chespirito, firmó un acuerdo con Televisa,